Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Creciendo en Verde. Como os prometimos, hoy salimos a la calle y nos hemos venido hasta Alcarrás, en la provincia de Lleida, para visitar Intersalaf. En este primer capítulo vamos a hablar con Esther y Maribel, las fundadoras de la empresa. Queremos conocer cómo empezó todo, cómo nació Intersa desde un origen familiar y cómo aquel proyecto fue creciendo hasta convertirse en el laboratorio que es hoy. Así que entramos en Intersalaf y empezamos. Creciendo en Verde, un podcast de Mundo Herbolario. Muy buenas, bueno, pues arrancamos este especial aquí en Laboratorios Intersa con Esther y Maribel. Muchísimas gracias por esta invitación, por habernos acogido así de esta manera. Y bueno, pues para que os conozca un poco la gente, nos gustaría que os presentarais cómo empezó Intersa, porque Intersa ya me habéis enseñado un poquito por dentro, y este ambiente familiar que se respira aquí, me gustaría que me transmitierais de dónde viene, quiénes sois, quién es Esther, quién es Maribel. Eh, quien os conozca, presentaros. Muy bien, Vosotras pues mismas. bueno, gracias a vosotros también por querer compartir este día con nosotros y hacer llegar a demás personas cómo es Intersa por dentro. Yo soy Esther Saiz, soy la número 4 de una familia de 5 hijas y actualmente soy la CEO, ejerzo el cargo de CEO en Intersa Labs. Yo soy Maribel Saiz y bueno, soy la hermana de Esther Saiz. Entonces, soy la tercera de 5 hermanas que nacimos pues, en el entorno de un herbolario. Entonces, llevamos 30 años, más de 30 años con Intersa Labs. Y bueno, me dedico sobre todo a lo que es la innovación y desarrollo de nuevos productos. Entonces, a lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado pues, muchos aspectos que tienen que ver con la medicina natural y con el poder conseguir productos que puedan mejorar el bienestar de las personas. ¿Cómo fueron esos orígenes? Hace más de 30 años, en un entorno del herbolario, me imagino que eran otras épocas muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo recordáis aquello? Pues mira, después os explicaré algunas anécdotas, porque además siendo anécdotas familiares son divertidas y creo que queremos las dos compartirlas. Nuestros orígenes fueron en el año 77, mi padre se puso enfermo y a partir de ahí él con una dieta macrobiótica empezaron a descubrir el mundo de lo natural. Mi madre en aquella época, tener en cuenta que hacia el año 77 la mujer no podía ir al banco sola, tenía que estar acompañada de su marido, y entonces ella decidió abrir un herbolario en Lérida que se llama Vida Sana, que se llamaba Vida Sana. A partir de entonces, ella lo hizo con 2 motivaciones principales. La primera era que tenía 5 hijas y quería demostrarle a sus propias hijas que tenían que hacer cosas y estar avanzando. Y la segunda era que quería que más cantidad de gente conociera qué era la medicina natural, qué era el complemento dietético, con lo que había en el año 77 en las tiendas. ¿Qué recuerdas? Bueno, es que es una avalancha de recuerdos en realidad. Es decir, cuando empezamos, pues bueno, aquella época era una vida muy, podemos decir, yo la clasificaría como muy colaborativa, ¿no? En aquel momento, pues claro, imaginar, ¿no? 5 hermanas casi todas muy seguidas. Entonces, bueno, salíamos de la escuela ya directamente, el autocar nos dejaba delante del herbolario, bajábamos y entonces mi padre, pues bueno, había montado como un mini laboratorio en la trastienda donde envasábamos miel, envasábamos polen y luego hacíamos pues todo, en los fines de semana íbamos a recoger plantas medicinales aquí al Prepirineo. Y entonces lo que hacíamos era, pues, era nuestra cultura familiar, ¿no? Es decir, recogíamos todas las plantas, mi padre era un amante de las plantas medicinales, que creo que es eso algo que nos transmitió de una manera muy intensa. Teníamos como un secadero de plantas, una zona en la trastienda, dejábamos todas las plantas allí y bueno, y a medida que íbamos controlando algunos puntos y tal, y cuando las plantas ya estaban pues todas secas y tal, pues las íbamos cogiendo, las íbamos seleccionando y las envasábamos en bolsitas, que teníamos hasta
así Una de forma manual, que cerradura. hacíamos hasta la bolsa, ¿no? Qué guay. Hacíamos la bolsa, hacíamos clic, clic, Claro, y que hacíamos la bolsa. Pues viene de origen ya, ¿eh? Sí. No, Sí, viene de sí, origen. Sí, sí. Y entonces el herbolario de mi madre era un herbolario pues de los tradicionales, ¿no? Donde habían todas las plantas, las estanterías donde todas las plantas individuales, y entonces los fines de semana hacíamos pues las fórmulas, la fórmula respiratoria, la del ácido úrico, la del reuma, la del sistema digestivo. Entonces, pues bueno, claro, ahí era fascinante, ¿no? Entonces muchas personas venían solamente para poder comprar estas fórmulas que mi padre había formulado y que realmente pues en aquel momento ayudaron a muchas personas. Venían personas de los pueblos, a veces teníamos hasta cola de personas en la calle que bajaba, porque claro, en Lérida solo habían 2 herbolarios, que bajaba por la calle solamente para venir a buscar remedios naturales, Que es ¿no? en el año 77, hemos dicho. En el año 77. Y entonces, pues bueno, ahí pues un poco fue como la cuna, ¿no? Del nacimiento de Intersa Labs, porque claro, ahí es donde nosotras conectamos verdaderamente con la cultura que hay en Intersa Labs, ¿no? Yo siempre me gusta, perdona, me gusta Sí. explicar una historia porque, para no pasar a la segunda fase, porque mi madre con 5 hijas tenía bueno, tenía una manera de hacer por las mañanas con que no nos queríamos levantar, se levantaba ella, hacía 5 zumos de naranja y ponía dentro del zumo una cucharada de germen de trigo, una cucharada de levadura de cerveza, una cucharada de polen, y ya sabías que cuando sacaba la cabeza por el pasillo y decía: nenas, los zumos están en la mesa, salíamos todas pitadas, porque si no el zumo se quedaba todo ahí comprimido y tenías que comértelo a cucharas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me recuerdo de cuando éramos bien pequeñas fue que nosotras, pues claro, un estilo de vida muy vegetariano, muy natural, íbamos a la escuela con nuestros bocadillos de pan negro, pero no integral, negro, un pedazo de queso, y lo primero que hacíamos era cambiarlo, porque había gente que le gustaba y nosotras no habíamos probado el chorizo. Y claro, el chorizo rojo ¿y qué pasa? Pues que entonces lo cambiábamos y tal. Bueno, las traperías que se hacen cuando tus padres están súper convencidos de que quieren llevar un estilo de vida natural. Y tú aún eres joven y ves que los demás comen chorizo rojo. Esa mezcla que os hacía vuestra madre en el zumo le llamaban la copa de la vida. Sí, pues Copa de la mira. vida. La levadura con el germen, la lecitina y el polen. Pues bueno, menos Esas la 4 cosas, lecitina. la lecitina no ni La la he lecitina no, pero claro, me acuerdo perfectamente de marcas de antes, de hace muchos años, como puede ser Pagesa, como puede ser Prodiet, como puede ser de tal, que son marcas que es que Las primeras, las sí. primeras marcas, y que bueno, eso lo tenemos como grabado en nuestra mente. Qué bueno. ¿Y cómo pasó de eso al origen de lo que es hoy en día Intersa? Pues mira, yo voy a hacerte la iniciación. Un buen día, como cuando estás en el camino, las cosas pasan, hay que estar en el camino. O sea, en casa no te viene a buscar nadie. Mi madre, cuando decide montar la herbodietética, un día aparece una señora con el pelo blanco, 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 y era francesa. Venía aquí a Lérida a cuidar de un familiar que estaba enfermo. Esta señora era de Carcassonne y estableció una relación con mi madre muy bonita, incluso amigable. Empezaron a contarse pues, que su hija tenía una tienda de dietética que se llama la Maison d'Antin en Carcassonne, que aún existe a día de hoy porque la llevan ya la segunda generación, y que se tenían que conocer, que mi padre y mi madre tenían que ir allí, conocerse, porque además tenían la misma edad y tal. Tener en cuenta que en el año 77, 78 hasta los años 80, Intersa Labs era una de las pocas empresas españolas, pero aún así, cuando mis padres se fueron a Carcassonne a conocer a esta gente, el mercado francés estaba 10 o 15 años mucho más evolucionado que el mercado español. Entonces, allí Luis Castel, que fue el señor que ayudó a mi padre, empezó a decirle: oye, hay una potencialidad en España, y empezaron mi padre con el nombre, aún no era Dietéticos Intersa, sino que era a nombre de mi padre, de tal, empezaron a hacer importaciones de productos muy novedosos en Francia,
y para instalarlo en el mercado español. Quiere decir, ¿quién trajo el primer propóleo a España? Intersalabs. ¿Quién trajo la primera jalea real fresca en ampollas de doble punta? Intersalabs. La primera levadura de cerveza revivificable? Intersalabs. O sea, de hecho, hay fórmulas de aquel entonces que 36 años después aún están perdurando, que luego hablaremos de la calidad, Maribel os hablará de la trazabilidad y de todo eso. A partir de ahí, entonces mi padre empieza con la importación. Pero como en la vida también pasan muchas cosas y pasan muchas crisis, en 14 años después, nosotros ahí vivimos una vida de incremento. Veníamos de una familia súper humilde. De hecho, Maribel y yo dormíamos en la misma cama. De tal que no es vergonzoso, porque es que todo No. es parte de la evolución de nuestra historia. Entonces, en aquel entonces mi padre empezó a importar productos de Francia, las cosas empezaron a ir súper bien, pero 14 años después nos encontramos con un divorcio de mis padres. Mi padre se quería ir a trabajar a Francia. Teníamos una deuda grandísima, una deuda grandísima. En aquel entonces yo debía tener 19, no debía, tenía 19 años y Maribel, como todo en la vida está puesto perfectamente para que uno aprenda, Maribel estaba estudiando en Barcelona, estaba acabando de estudiar biología, cosa que fue fantástica porque ella es la creadora de todas las formulaciones que tiene la empresa. No solo creadora, es que ella es una disciplinada, ella es una Bueno, no te pases. una pasión. No, ella es una pasión y realmente, bueno, la compensación entre las dos es muy buena porque somos muy diferentes, que eso lo hablaremos después. A partir de ahí, yo decido ponerme al frente de la empresa. Había muchísimas deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivíamos las 5 hijas de lo que mi madre hacía en la tienda. O sea, vivimos así. Durante los 10 años primeros de nuestra vida empresarial no cobramos nada. Dime quién hay hoy, alguien que le pongan delante de algo que está a menos un montón de dinero y encima sepas que no vas a cobrar nada hasta no pasar la deuda. Entonces me gustaría que Maribel continuara con esto y de los viajes a Francia, de cómo descubrimos la aromaterapia y todo Sí. eso. Bueno, entonces en aquel entonces acabé, decidimos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer, ¿no? En ese momento, pues claro, muchas personas se preguntarían, bueno, pues si la cosa estaba tan mal, pues mira, cerramos todo y cada una que se busque la vida. De hecho, yo tenía la oportunidad de quedarme en la universidad y no lo hice. Y con Esther, pues reflexionando desde nuestra inocencia en aquella época, nos dimos cuenta de que pues igual sí que era interesante continuar y era algo que aunque lo llevábamos muy en el alma, muy en el corazón, era algo que formaba parte de nuestra manera de vivir. Entonces dijimos, ostras, pues quizás sí que sería interesante continuar y ver a ver de tirar esto hacia adelante. Entonces, de los pocos productos que teníamos, pues bueno, en aquella época empezamos en una nave que teníamos en un pueblo cercano a Lérida y teníamos una nave, nos situamos en una nave de 1000 metros y generamos un laboratorio pequeño. Entonces, en ese laboratorio empezamos a experimentar. Yo empecé a experimentar haciendo nuevos productos, etcétera. Y hacíamos de todo. Nos levantábamos por la mañana, hacíamos un horario de 12 horas. O sea, Media era jornada. 7, Media o sea, jornada. acabábamos a las 11 de la noche o así y tal. Y decíamos, venga, ahora hay que hacer pedidos, venga, va. Y nos metíamos las dos a tal. Ahora hay que ordenar esto, hay que revisar el stock de aquello. Y ahora, pues bueno, cada una se ponía un poco en su tema. Pero son esos momentos en la vida en que uno hace de todo, ¿no? Y te descubres a ti mismo también con una gran polivalencia porque dices, ostras, ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué, ahora cogemos la Y la furgoneta creatividad. y nos vamos de viaje. Entonces, con Esther, una buena mañana nos levantamos y dijimos, ostras, ¿por qué no vamos a mirar qué es lo que hace la gente por ahí en Europa y tal? Y vamos a pillar información de todo y tal. Entonces, un buen día cargamos la furgoneta de cosas, una furgoneta donde podíamos dormir y tal, que Donde tenemos unas podíamos fotos muy dormir. chulas, tenemos unas fotos muy bonitas de este momento.
Y bueno, y ella, bueno, con que era la hiperconductora que aguanta horas y horas conduciendo, yo allí, yo no Ella aguanto iba tanto, de yo iba de copiloto. copiloto, sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, dijimos, vamos a dar la vuelta a Europa, vamos a pasar por todos los países y vamos a ver qué es lo que hace la gente. Y nos hicimos una ruta para visitar diferentes empresas, gente que fabricaba polen, gente que fabricaba cereales. Jugos de frutas. Descubrimos gente que ya en aquella época estaba haciendo producto alimentario sin gluten, que nosotras pensábamos, ostras, eso aquí en España no hay nadie que lo haga. ¿Eso era más o menos en qué Alimentos, año? alimentos sin Esto gluten. podía ser en el año... 90, por ahí. no, sí, en el año 90 yo empecé a trabajar, pues debe ser el año 95 o así. Vale. Sí, 93. Sí. Y entonces, bueno, en esa época, pues bueno, claro, empezamos a descubrir un montón de cosas y entonces, pues bueno, nos pensamos en ese momento y dijimos, ostras, ¿y por qué no nos dedicamos a traer todos estos alimentos sin gluten, qué tal y qué cual, ¿no? Empezamos a contactar, hicimos grandes amigos que continúan siendo amigos Sí. en la actualidad en estas empresas, porque íbamos en plan, o sea, aquello puerta fría, ¿no? Y Puerta entonces, fría bueno, total. resultó bueno, que trajimos un montón de productos, vinimos con el furgón cargado de productos y tal, y entonces con Esther decimos, oye, pero nosotras nos vamos a dedicar realmente a la alimentación, si llevamos todo el día. Y realmente yo estaba más motivada por lo que era el complemento nutricional y la cosmética natural, y entonces nos dimos cuenta de que el mundo de la alimentación era un negocio completamente diferente. Que no nos cuadraba, que si las caducidades, que si la tal, que si teníamos que ampliar márgenes. instalaciones, O que si volúmenes. tal. El volumen. Sí, el volumen. Entonces nos dimos cuenta, a ver, si nosotras vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer. Y entonces, bueno, pues en ese momento nos dimos cuenta de que lo nuestro era otro tema, ¿no? Y yo en ese momento justo estaba en Francia acabando con que aquí no había la carrera de dietética y nutrición, pues me fui a Nancy a hacer como un semipresencial de dietética y nutrición y entonces estando allí conocí a uno de los pioneros de la aromaterapia científica y le dije, Esther, tienes que conocer a este hombre porque esto es súper interesante. Entonces, claro, en aquella época en el herbolario trabajábamos aceites esenciales, pero claro, eran unos aceites esenciales que realmente luego nos dimos cuenta de que la calidad no era la que realmente se estaban poniendo a punto en Francia. Entonces con Esther cogimos otra vez el coche y nos fuimos a conocer a este grupo de personas, fuimos a un chateau donde había un grupo de personas, uno de los pioneros de la aromaterapia científica en Francia, y bueno, nos recibieron súper bien. Entonces nosotros dijimos, no, es que claro, nosotras nos interesa mucho el tema de la aromaterapia, los aceites esenciales y nos fascinamos, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos con estas personas a desarrollar el estudio de la aromaterapia científica para poder implementar todos estos aceites esenciales y traerlos a España, ¿vale? Entonces, bueno, eran todo idas y venidas a Francia, luego yo hice pues todas las formaciones que tenían en aromaterapia científica y clínica aplicada a la parte terapéutica, y entonces ahí empecé a formular, ¿no? Entonces con todo el conocimiento que tenía ya de lo que es la fitoterapia, más lo que se sumó con la aromaterapia científica, empecé a desarrollar todo de productos para poder dar servicio a necesidades que nos planteaban nuestros clientes, ¿no? Y entonces ahí empezamos a configurar toda la línea de desarrollo de Intersa Labs a nivel de productos y A nivel de Esther, complemento, sí, la sí, dermocosmética y la sí, aromaterapia. sí, sí, a nivel de complemento nutricional, después toda la cosmética natural y ya para acabar pues todo lo que es propiamente la aromaterapia científica. Entonces nos pusimos o sea, estábamos tan entusiasmadas, con tanta pasión, que volvimos otra vez a coger el coche y nos fuimos a dar una vuelta por toda España haciendo cursos de aromaterapia científica. Entonces tenemos unas anécdotas muy bonitas de esa época en la que llegábamos ahí, a lo mejor reuníamos unos cuantos herbolarios y entonces dábamos una formación, que aún hay gente que se acuerda de A veces aquellos en casas momentos, ¿no? rurales un fin de semana entero. Eso Sí, era, sí, sí, era más que una formación. sí. A mí me encanta toda la parte esta de inicio, cuando dice, mira, no teníamos nada, cogemos la furgoneta, nos vamos, ya estamos 10 años sin cobrar,
creyendo en un proyecto, nos metemos en una cosa que creemos que va a ser eso, pero no es eso, la alimentación, hasta que encuentras tu foco. Y es que precisamente la vida de un emprendedor, la vida de una persona que monta un negocio, que monta una tienda, que monta un herbolario, yo creo que precisamente es eso. Hay mucha gente que a lo mejor monta un herbolario pensando que, bueno, voy a abrir la tienda ya mañana, voy Sí, a sí, funcionar, y claro, no es así. El no. origen normalmente no suele ser así. Alguno tiene suerte, yo creo, ¿no? Pero todo ese proyecto, me encanta aprender de gente como vosotras por eso, precisamente, porque claro, tienes que tener resiliencia, tienes que 12 horas trabajando todos los días. Mm, Hay que saber Y también a lo que haciendo te de todo, enfrentas, ¿no? Y haciendo de haciendo de todo. Lo que todo. pasa es que cuando provienes de una familia humilde como la que provenimos nosotras, ya te enseñan a ser La resiliente vida ya te enseña, ¿no? desde el principio. Hay una anécdota, por ejemplo, que mi padre iba a las Urdes a Extremadura, compraba polen y luego había inventado una máquina y nos ponía cada una en una punta de la máquina, eso era muy fuerte, para cribar el polen, para limpiarlo y luego lo enviaba con bidones de 200 kilos a Alemania. Pues claro, de allí ya salíamos amarillas, parecíamos las 5 abejitas. Qué bueno. Entonces, A polinizar. tenemos un montón de anécdotas, como por ejemplo cuando cogíamos la furgoneta con Maribel, ella no lo ha dicho, pero cuántas veces dormimos en la furgoneta, en las gasolineras, y realmente eso también a nosotras nos acercó, pero luego teníamos la energía, y hay una palabra fundamental que es la pasión. Demasiado. O sea, si no hay pasión. Y hay la pasión no siempre tiene que ir conectada con el dinero. Quiere decir, el No, dinero viene, es una algo que viene, consecuencia. es una consecuencia, pero hay gente que no, que lo tiene completamente opuesto. Primero me genera, luego a ver si me crea pasión, ¿no? Pues Eso no, para no nosotros funciona. el mundo de lo natural, el poder ayudar a las personas, y creo que este es un valor fundamental de la empresa. Todo el mundo que está trabajando en Intersa tiene pasión. Pasión por el proyecto, pasión por lo natural, pasión por tal. Y realmente anécdotas han habido miles. ¿Y cómo fue el momento de cambio? O sea, ¿en qué momento os disteis cuenta de pasar de ese momento familiar, de inicio, tal, a que dijeras, esto ya tiene un carácter Hmm. Mira, profesional"? yo si puedo hacer la avanzadilla de esto, es importante porque justo en el año 2008, en el 2006, compramos en los terrenos de la nave A, ¿vale? En 10 años, nosotras habíamos pagado toda la deuda. Todo, Hacienda, Seguridad Social, o sea, nos hicimos amiguísimas de tal, ¿vale? La deuda era de 150 millones Sí, de sí. pesetas, lo que serían Ok. ahora 900.000 euros en el año 90, y no solo eso, ser mujeres. O sea, es que también todo lo que es coyuntural a la feminidad, pues esto también es importante. Entonces nosotros habíamos pagado las deudas, habíamos aprendido más que nunca, nos habíamos buscado la vida. Yo creo que un punto fundamental es enseñar a nuestros hijos a que no encuentren bloqueos. O sea, cuando tú crees en algo, échate pa'lante, ¿no? Eso que dicen de que el no ya lo tienes, echa pa'lante y de tal. Entonces, habíamos pagado la deuda, de tal, y nos sentamos y dijimos, hostia, Maribel, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y con todos estos viajes que habíamos hecho en Francia, ¿quién no sueña? ¿Quién no sueña? Habíamos tenido un sueño, ella lo tenía, lo que pasa es que a lo mejor yo soy más tira pa'lante y todo sale por mi boca más rápido, ¿no? Pero ella también tenía un sueño. Habíamos visto laboratorios que estaban súper avanzados de tal, y se nos habían quedado como imágenes fotográficas. Así que en el año 2008 dijimos, ¿paramos o seguimos? Y las dos decidimos de seguir, ¿no? Sí, sí. Entonces, explica cómo nació la nave. La nave en el año Bueno, 2008. sí, entonces trasladamos de esa nave primera de 1000 metros, nos trasladamos a esta nueva nave. En aquella nave no, en la nave antigua no teníamos ni luz, hicimos 2 fachadas para que todos los despachos pudieran tener luz. Hicimos también un programa de conciliación laboral, porque en aquel momento éramos prácticamente casi, la empresa estaba feminizada, es decir, éramos casi un 90% de Y mujeres. ahí sería más o menos el punto de Sí, inflexión, el 2008, Sí, sí. en el cuando ya 2008. dio el salto. En el Sí. 2008 fue. Entonces, cuando vinimos aquí, a la otra nave, representa pues que conciliamos laboralmente los horarios,
y dividimos muy claramente todo lo que era la parte de innovación, desarrollo de nuevo producto, control de calidad y producción, de todo lo que era la parte administrativa, comercial y todo lo que sería la dirección ejecutiva de Intersa Labs. Entonces ahí cada una un poco empezó en ese momento quizá a cumplir, ¿no?, de manera más contundente cuál era un poquito su rol, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue ya algo pues que ya no era aquello que ya estábamos haciendo de todo, sino que ya empezamos un poco cada una a gestionar su área y en conjunto también a gestionar todo. Tener en cuenta que en el año 2008, en plena crisis del año Es que lo te 2008, iba a decir, la crisis del ladrillo no, fue sí, ahí justo. nosotros Sí, sí, sí. íbamos de crisis en crisis porque me toca, pero esa fue la segunda Son crisis crisis curativas, crisis ¿no?, que curativas. te ayudan a Nos, crecer. nos hipotecamos por 3 millones o más, 3 millones de euros, construimos la nave en plena crisis, que la gente nos decía, ¿dónde vais, dónde vais? Bueno, siempre nos han dicho dónde vais, pero nosotras camino rectito. Entonces, resultó que allí es donde pudimos hacer nuestros primeros pasos a la hora de materializar los sueños que teníamos, ¿vale? Pero allí fue el punto Y de después de inflexión. tantos años, hoy, lo que hoy es Intersa, ¿qué es la esencia que perdura de aquellos años? ¿Cómo hacéis mantener esa esencia de seguir con el coche, con el camino, buscando, innovando? Eso ¿Cómo lo conseguís? está en nuestra sangre, está en nuestras venas. Ten en cuenta que lo peor no es lo que hacemos nosotras, o si encontráramos algún error de que nosotras nos hubiéramos desviado del camino. El tema está en cómo en equipos más grandes, de pasar de ser 10 personas a ser 120, 118 personas, es cómo inculcas la cultura de la empresa y los valores y cómo lo haces en grande. En grande todo se diluye. Entonces, ¿cómo haces que esos valores y que esta cultura dure y esté en la mente de las personas para que realmente se hagan las cosas bien? Luego, cuando Maribel tengáis la entrevista, os hablará de todo lo que ella hace, todas sus rigurosidades, pero tener en cuenta que hay cosas que no se olvidan en esta empresa y es la calidad. Nosotros o sea, la calidad ante todo, que realmente el producto funcione a full, o sea, eso está claro. Y eso es lo que yo No, pienso. además está bien inculcado. Hemos estado con la directora de calidad Sí, viendo sí. y la No, calidad pero lo lleva a rajatabla. Vamos, sí, 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 sí. sí. Es una cuestión que además mi padre, o sea, ya él era así. Yo, Y en referencia a esto, Esther, que estás diciendo del Mm. papá, pues para mí fue muy importante cómo en la concepción de la medicina natural, mi padre era iridólogo, aprendió con uno de los pioneros en la iridología y él pasaba consulta en la trastienda. Entonces él ya tenía un concepto muy holístico de la salud, ¿no? Entonces eso era algo que nosotros lo habíamos integrado. Entonces mi padre siempre nos decía que nosotros éramos como parte de la naturaleza, que realmente el ser humano y la salud del ser humano dependía en gran parte de sus hábitos alimenticios, de su estilo de vida y de la conexión con la naturaleza, que realmente la naturaleza era algo que nos equilibraba y que teníamos que intentar siempre tener integrados estos aspectos en nuestras vidas, ¿no? Entonces nosotras intentamos, ¿no?, esta filosofía tan profunda, implementarla en todo lo que hacemos, en todo lo que hacíamos en ese momento, de una manera bastante subconsciente, porque lo llevábamos dentro, ¿no?, en ese momento. Pero sí que es cierto que dentro de lo que sería, al menos por lo que a mí me pertoca, la parte más de desarrollo de producto, la innovación y todo este aspecto que ha movido Intersa Labs de una manera muy profunda, para mí era como muy importante. Yo me encontré en aquella situación en la que era como que lo natural no tenía tanto valor como algo que procedía de la industria química, etcétera. Entonces, uno de los proyectos más importantes que marcaron un cambio fue el intentar dar validez científica a todo lo que hacíamos. Intentar trabajar con materias primas validadas científicamente e implementar en el interior de la empresa un sistema para poder garantizar la calidad y para poder garantizar también la validez científica de lo que estamos utilizando. Eso está muy relacionado con este aspecto de la calidad.
Piensa que mi padre, la primer furgón que tenía, que ahora, pues bueno, sería como un poco, o sea, Era un un poco, pues visionario, sí, ¿eh? ponía en la furgoneta ponía Intersat, el éxito por la calidad. O sea, él tenía muy dentro suyo de que si nosotros no éramos capaces de trabajar con calidad, no íbamos a tener resultados. Entonces, estos dos aspectos, el dar validez científica a todo lo que hacemos, más el usar materias primas y todo, dar cuerpo, calidad a todo lo que hacíamos, no solo en el ámbito de los procesos de producción y de materias primas y de control de calidad, sino también el planteamiento de la calidad en todo lo que es el servicio, toda la parte que gestionaba Esther también a nivel de comerciales, a nivel de cómo trasladar esta filosofía también a todo el equipo comercial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo teníamos muy claro. Entonces, eso sí que creo que fue un punto de inflexión importante en el que tomamos conciencia de realmente en perspectiva de lo que había implicado nuestras vivencias en la vida de la empresa. Qué bien, qué interesante la historia. Me está gustando mucho. Para acabar, a mí me gustaría, eh, bueno, me gustaría hacer un bloque de preguntas rápidas, que son preguntas rápidas, respuestas rápidas, pero antes de empezar, me gustaría que me dijerais para vosotras qué significa Intersalaf. A mí es mi vida. Para mí es mi vida, significa sobre todo que lo que estamos construyendo es de ayuda a los demás. Nosotros nuestro fundamento no es el dinero, sino es generar formulaciones que ayuden a la gente. Y es pasión, es tener mentalidad grande, es hacer que la gente pues, conozca el mundo de lo natural. Ujú. Para ti, Bueno, ¿qué? yo ahora le voy a quitar la palabra a Esther porque ella siempre explica esto y se le está olvidando, ¿Qué? que es ¿de dónde viene la palabra Intersa? Ah, muy ¿Vale? bien. Explícala tú, va. No, 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 no. Sí. Hay una La cosa, anécdota. hay una anécdota que sí que nos gustaría que la gente conociera, y es que en casa los domingos, cuando éramos pequeñas, teníamos una mesa grande y mi padre hacía huevos fritos con jamón así. Entonces, un día, cuando ya pasó de ser autónomo a querer crear la empresa, pasó unos papelitos y dijo, bueno, hijas, quiero que me ayudéis a definir el nombre de la empresa. Entonces, imaginaros si ya teníamos mentalidad grande, que el nombre que salió ganador fue Intersa, que el significado real de aquello en una mesa de crías era Internacional Saiz. Intersa. Y esto es una anécdota que aún nos reímos ahora o la recordamos con mi madre, con nuestra madre y con nuestros hijos, porque realmente era tener mentalidad Qué grande. bonito. Vale, pues ahora preguntas rápidas. La primera palabra que os venga a la cabeza. No vale ahora una frase. Ahora es una palabra. Una pregunta rápida y una respuesta rápida, ¿vale? Una palabra que define Intersa. Seguridad. Un valor que nunca debería de perder la empresa. La humildad. Algo que os haya enseñado a trabajar juntas. El amor. Un momento de la historia de Intersa que recordéis con especial cariño. El día que, bueno, la primera fase de construcción Ujú. El ver que el sueño se estaba se materializaba. consolidando y que podíamos llegar realmente a muchas más personas. Qué bien. ¿Y optimistas o prudentes con el futuro del sector? Optimistas a tope. Optimistas. Después creo que de todo lo que hemos pasado es el optimismo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues chicas, muchísimas gracias una vez Gracias a más por habernos vosotros. invitado, por habernos compartido con vosotros vuestra historia, vuestras vivencias, esos momentos iniciales tan importantes en la vida de cualquier empresa. Y ha sido un placer escucharos Muchas gracias. y nada, seguimos por aquí haciendo la visitilla. Sí, venga, Gracias muchas por venir a gracias. vernos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno amigos, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya sido útil y que os hayamos aportado valor. Por favor, si te han gustado nuestros vídeos, pues suscríbete
y compártelo con tus conocidos o amigos si crees que aportamos algo de valor. Para nosotros es súper útil y además así pues conseguimos formar una comunidad. También os pedimos que nos aportéis vuestros comentarios. Para nosotros es súper interesante los comentarios vuestros, saber qué os ha gustado, qué creéis que podemos tocar en otros temas. Bueno, por favor, que nos ayudéis a mejorarlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima para seguir creciendo en verde. ¡Hasta luego!